El modelo neoliberal. Chile es un laboratorio. ¿Qué es el modelo neoliberal? El modelo neoliberal es un sistema que va más allá de lo puramente económico, porque también abarca aspectos sociales, aspectos políticos. En rigor, es un sistema que pretende que los mercados se regulen solos, con la mínima intervención posible del Estado. Es la versión más extrema del liberalismo, que otro sistema económico. No es tan solo una doctrina económica, como bien decía, sino que también regula otros aspectos. Se puede definir, por otra parte, como un tipo de gobierno que usa el mercado como modelo, reduciendo el gasto social al mínimo y proponiendo una forma particular de vida cotidiana, privilegiando el individualismo sobre cualquier otra actividad colectiva. El modelo neoliberal tiene como característica que es una ideología que se basa en el crecimiento económico como lo único importante para una sociedad. Y de ahí es cierto que el rol del Estado pretende ser el más reducido. O sea, el neoliberalismo pretende que el Estado funcione a su más mínima expresión. Una de las bases, una de las teorías que es cierto que grime el modelo neoliberal es la teoría del chorreo, que sostiene que al haber gente que se haga inmensamente rica, los que vengan debajo van a tocar parte de esa riqueza. Y así en teoría esto mejoraría la vida de todos. Esta teoría evidentemente ya está siendo refutada, el neoliberalismo como sistema. Es una de las causas que han provocado la fractura social que han llevado a Chile, ¿cierto? Al estallido, que han llevado, ¿cierto? A las movilizaciones, porque es parte del problema. Aquí vamos a entender bien qué es lo que es para que podamos analizarlo en toda su profundidad. Este modelo supone que la eficiencia de las empresas privadas es mayor que las estatales, ¿ya? Entonces, el rol de lo privado aquí juega un papel más fundamental, mucho más relevante que el rol de lo público. Por ejemplo, para un servicio determinado, el Estado solo va a exigir un estándar mínimo. Si ese estándar mínimo es alcanzado, al privado se le va a dejar hacer lo que se le plazca. Vamos a poner un ejemplo en concreto. El transporte público en Santiago está concesionado por el plan Transantiago. El Estado lo único que le interesa, lo único que regula es que hayan micros suficientes, ¿cierto? Que haya micros en la calle que lleven a las personas desde el punto A al punto B. ¿Cuál es la calidad de esas micros? ¿Cuáles son las comodidades de esas micros? Si las frecuencias de los buses, que los choferes paren en los paraderos como debe ser, que pasen 5, 4, 3 micros seguidas, que los que usamos el transporte público sabemos que así es, y ninguna de ellas pare, a eso al Estado no le compete. El Estado, ¿cierto?, cumple con exigirle al privado el mínimo estándar posible, que es que haya micros en la calle. El resto no se mete. Por eso hablamos del rol reducido del Estado dentro del mercado. Así que el que manda aquí es el mercado, manda el privado. ¿Cuál es el origen de este modelo? ¿Cierto? Nosotros estamos inmersos en este modelo. Este modelo, como lo comentábamos, rige aspectos económicos, pero también rige aspectos sociales y aspectos políticos. ¿Cuándo empezó a regir este modelo en Chile y cuándo se creó a nivel mundial? Este modelo nació en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, recién en los años 50, ¿cierto? En la posguerra, se retomaron las ideas que habían nacido en Europa y en la escuela de Chicago en Estados Unidos, la escuela liderada por Milton Friedman, uno de los economistas insignes de este movimiento, crea becas para atraer a economistas de todo el continente, invitando a estudiantes de la Universidad Católica a irse becados a Chicago. Por eso a este grupo de economistas se le conoce como los Chicago Boys. Durante la dictadura, ¿cierto? Año 74 aproximadamente, ellos desarrollaron un plan económico y social, ¿cierto? Por petición de la Junta Militar, y desarrollaron un mamotreto de 500 páginas, que se le conoce como el ladrillo. De ahí se sentaron las bases económicas del país que rigen hasta el día de hoy. El neoliberalismo nació en Chile. ¿Por qué nació en Chile? Porque fue un experimento. Nunca antes en ningún otro lugar del mundo se había aplicado el neoliberalismo. Chile fue el primer país en
experimentar. Nosotros fuimos los ratones del laboratorio de este experimento y no sabíamos en qué iba a resultar. Entonces, como era un experimento que requería condiciones adversas, se implementó o se impuso mediante la teoría de la doctrina del shock. ¿Qué quiere decir esto? Que una implementación de medidas que van en contra del bienestar de la población general solo es posible realizarla mediante el uso de la fuerza. Entonces se extrema la represión, se anula cualquier intento de reclamo y se aprovecha de esa crisis, ¿cierto? A través de la fuerza física, a través, ¿cierto? De la coerción, se aprovecha de esa crisis o trauma colectivo para implantar medidas impopulares. Esto se conoce como la doctrina del shock. Eh, Ese es el origen del neoliberalismo. Curiosamente, todos los gobiernos elegidos democráticamente después del 90, gobierno de la Concertación, la Alianza por Chile, la Nueva Mayoría, Chile Vamos, han continuado con el mismo modelo. O sea, este modelo se implementó en dictadura, pero se perpetúa hasta el día de hoy en democracia. Entendemos entonces que este modelo nació en Chile, no se había aplicado nunca antes en otro lugar del mundo. Después estas medidas se fueron replicando en países como Estados Unidos, bajo la administración de Ronald Reagan, en Reino Unido bajo el mandato de Margaret Thatcher, pero el neoliberalismo nace acá. ¿Cómo nos afecta el sistema neoliberal? El sistema neoliberal, ya lo cierto lo estábamos conversando, que se basa en el individualismo. Entonces comienza negando sistemáticamente las figuras colectivas para ensalzar las figuras individuales. Como el lenguaje construye realidades, ¿cierto? A las personas, al grupo de personas que conforman la nación, se le quita la palabra, la denominación pueblo y se le empieza a llamar gente. Siendo que pueblo es la palabra legítima que nos define a todos nosotros, no hay por qué tenerle miedo a esa palabra, pero se le quitó la connotación política y se trató de ir blanqueando a la sociedad, despolitizándola, para, ¿cierto?, poder implementar de mejor manera este modelo, basado en el individualismo, que es uno de sus pilares fundamentales. En la vida cotidiana, el sistema nos impone un rol de consumidores, o sea, entiende al ciudadano como un cliente, no como un sujeto de derecho. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque es una de las características también del sistema, ¿cierto? Que al privilegiarse lo privado por sobre lo público, nosotros ya no somos más ciudadanos, pasamos a ser clientes del Estado al que pertenecemos. Al estar reducido el Estado a su mínima expresión, esta desregularización favorece a la colusión. Tenemos casos patentes que han estallado en los últimos años: la colusión del confort, la colusión de los pollos en los supermercados, la colusión de las farmacias de las grandes cadenas. O sea, hay ejemplos de sobra de que estos síntomas son productos de esta enfermedad mayor, son productos de la estructura, de la desigualdad estructural, del neoliberalismo, ¿cierto? Que causa o que permite que ocurran, ¿cierto?, estos fenómenos. Lo mismo con el monopolio y la concentración de la riqueza. También esto es súper importante tenerlo en cuenta. Chile es uno de los países más desiguales del mundo, ¿cierto? Hay indicadores a nivel mundial de la OCDE, hay indicadores del coeficiente de Gini, que son indicadores serios que indican que Chile tiene una de las peores distribuciones de riqueza del mundo. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se puede visualizar esto? El 1% de la población se lleva el 30% de la riqueza del país. La riqueza del país se mide como Producto Interno Bruto. Si visualizamos esta situación, este escenario en este gráfico, podemos ver que de los 100 monitos, ¿cierto?, las 100 personas que están aquí representativas de la población total, una sola, que es el monito azul, se va a llevar el 30% de la torta y el resto se va a tener que conformar con lo que sobra. Aquí podemos ver en el gráfico, si lo llevamos a la cantidad de la población, 180.000 personas, que equivalen al 1%, se llevan casi un tercio de la torta. Y los otros 17.820.000 personas, que somos todos nosotros, todos los que estamos debajo de los super ricos, nos conformamos con el 70% restante. O sea, es evidente la desigualdad estructural que hay en Chile,
promovida, ¿cierto?, sustentada por el modelo neoliberal. ¿Cómo nos afecta el modelo neoliberal? Primero que todo, se contrapone a cualquier idea de organización social de colectividad, ¿cierto? Se sostiene en lo individual frente a lo colectivo, eso ya lo habíamos mencionado. Eh, y hay otro punto súper importante también que podamos analizar. Nosotros lo tenemos asumido, asimilado como algo natural, algo evidente. Una forma de pensar el mundo, de habitar el mundo que para nosotros es normal. Es como un pez dentro del agua que él no se da cuenta que está dentro del agua porque ha vivido toda su vida en el mismo medio ambiente. Entonces ahora que recién estamos empezando a asomar un poquito más la cabeza, estamos sacando la cabeza hacia afuera, nos estamos dando cuenta que el sistema de obvio no tiene nada, que es un sistema que nos está perjudicando, que es un sistema que tenemos que cambiar y que el sentido común es apelable. El sentido común que nos trata, ¿cierto?, de imponer no es lo que nosotros estamos buscando. El modelo se basa en uno de sus rasgos, es basarse en el consumismo, que es una derivada, ¿cierto?, del individualismo. El sistema nos va imponiendo o nos va creando necesidades que no son reales, nos eh, llama a comprar cosas que no sabemos si necesitamos, pero las queremos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque vamos entendiendo la dimensión total del sistema neoliberal, que es más allá de un sistema netamente económico. Y este elemento también de la individualidad, de la restricción del rol del Estado, va limitando el progreso de Chile en áreas que podríamos ser mucho más desarrollados de lo que somos ahora. Un problema que se suscita con el modelo neoliberal en el ámbito político es que empiezan a aparecer los tecnócratas. ¿Quiénes son los tecnócratas neoliberales? Los tecnócratas son personas que ocupan cargos públicos, gobernantes, que conocen mucho de un área en específica, son técnicos en su área. Por eso el prefijo tecno, de técnico. Kratas viene, ¿cierto?, de gobierno, el gobierno de los técnicos. El problema de los técnicos es que conocen mucho de su porción de estudio, pero carecen de otros aspectos fundamentales. Por ejemplo, la profundidad política necesaria para liderar transformaciones que vayan más allá de lo netamente económico. Entonces aquí se produce un fenómeno muy palpable que lo vimos hace un mes y medio atrás, cuando la comisión de expertos reunidas para determinar el alza del metro resolvió subir 30 pesos el valor de la tarifa, no teniendo en consideración otros aspectos fundamentales como la capacidad económica de las personas que toman metro día a día. Entonces fue una decisión netamente técnica, basada puramente en criterios económicos y no empatizando ni sensibilizándose con las realidades de los ciudadanos. Entonces ese es el problema principal de los tecnócratas neoliberales. Y otro problema es que estos tecnócratas neoliberales forman centros de pensamiento para expandir y difundir sus ideas y poder influir en la opinión pública. La CEP, que es el Centro de Estudios Públicos, Libertad y Desarrollo, son usados como plataforma, ¿cierto? Entonces, tenemos que el neoliberalismo tiene toda una estructura para mantener ese sentido común que le favorece a unos pocos, al 1%, como algo natural, que nosotros lo entendamos como que es parte de la vida, siendo que no es así. Como usuarios de un sistema escolar, nosotros sentimos la, la explotación, ¿cierto? Sentimos el peso que nos cae porque nos obliga a competir en vez de colaborar. Como pasajeros de un sistema de transporte, el sistema nos trata como masas, como ganado que nos traslada de un punto A a un punto B. Como usuarios de un sistema de pensiones, nos dicen que somos pequeños inversionistas, podemos escoger los fondos que colocamos en qué fondo colocamos nuestros ahorros para la previsión de la vejez, pero cuando queremos sacar esos ahorros, el mismo sistema nos dice que no lo podemos sacar porque no somos dueños. Entonces, hay una dualidad, ¿cierto? Se juega con cierto sesgo que se nos hace creer algo que en realidad no es. Lo mismo con las dueñas de casa, ¿cierto? Que deben trabajar por la deuda con la casa comercial. Las casas comerciales, los bancos, las instituciones financieras entregan crédito irresponsablemente a personas que no tienen la educación suficiente o la capacidad de pago suficiente para poder solventar esos créditos y después se terminan haciendo esclavos de la deuda, que es uno de los tipos de esclavitud moderna. En cuanto a la salud, tenemos, ¿cierto?,
los sistemas de seguro social, el sistema FONASA versus la ISAPRE. Claramente hay una segregación, hay salud para pobres y salud para gente que puede pagar. La salud para pobres mantiene el mínimo estándar. O sea, FONASA nosotros sabemos cómo son los hospitales, los CEFAM, el SAPU, el SAMU, los consultorios, mantienen lo mínimo, apenas se sustentan con los recursos que tienen. En cambio, la ISAPRE, ¿cierto? Tienen un poder económico mucho más grande y pueden ofrecer una salud de mayor calidad. Entonces la salud pública se deja, se hace conscientemente, el sistema lo hace conscientemente, lo deja de lado, no le inyecta los recursos. ¿Por qué? Porque no le conviene que la salud o cualquier derecho social público tenga la misma calidad que un privado, porque la idea es que las personas que pueden ir optando a mejor calidad de vida, o sea, mejor condiciones económicas y pueden ir pagando, migren hacia el sistema privado, se vayan de lo público hacia lo privado. Ahí están puestas las fichas del modelo neoliberal, en lo privado. Lo mismo con los medicamentos. Los medicamentos no son vistos como derechos de las personas, sino que son vistos como bienes de consumo. Y ahí tenemos el ejemplo de la evolución de las farmacias, o los precios exorbitantes, los márgenes groseros de utilidad que tienen las farmacias, llegando a marginar un 500%, 700% más allá del precio de costo de los medicamentos. Ahí tenemos un problema, ¿cierto?, evidente, y que es una de las causas del malestar ciudadano que derivó en el estallido social. Clínicas privadas que reciben recursos estatales, como lo comentábamos recién, ¿cierto? El Estado privilegia el pago de vouchers, ¿cierto? De subsidios a clínicas privadas para que puedan atender a usuarios del sistema público. O sea, se le están inyectando recursos a los privados en vez de emparejar la cancha inyectando a los públicos. En cuanto a la previsión, también es un sistema totalmente injusto, es un sistema que ya demostró su falla esencial, que es que al ser administrado por privados, las AFP son un sistema privado de sociedades anónimas con fines de lucro, al ser administrados con privados que reportan ganancias millonarias, no se entregan pensiones acorde a esa ganancia al jubilado, al pensionado. Se entregan pensiones bajas que tienen que, las mismas viejitas y viejitos tienen que salir a la calle, ¿cierto? A pedir, a luchar por tener un sueldo que mínimamente le alcance para sobrevivir. Y eso es más que una injusticia, es una vergüenza como país. Aquí vemos un gráfico de torta, ¿cierto?, que muestra la distribución del porcentaje de jubilados según las pensiones. Aquí podemos ver claramente, esto es súper evidente, que el 90% de los pensionados recibe una pensión de jubilación menor o igual a 150 lucas aproximadamente. El 90%, quiere decir 9 de cada 10 pensionados recibe menos de 150 lucas. ¿Qué hace con esas 150 lucas? Yo creo que mayor análisis es innecesario. O sea, evidentemente el sistema de previsión social es un sistema que está totalmente fragmentado, no resiste mayor tiempo y debe ser modificado a la brevedad. En cuanto a la educación, al ser vista la educación como los derechos sociales anteriores que habíamos mencionado, como un bien de consumo, condiciona la calidad y el acceso a los recursos económicos que posee cada familia. Si una familia tiene la plata suficiente para poder poner a su hijo a estudiar en un colegio particular subvencionado o particular que va a tener una calidad de educación mejor, lo va a hacer. Y el que no pueda pagarlo, ¿cierto?, va a tener no va a poder optar y necesariamente va a tener que ser usuario del sistema público de educación. Y esto genera una brecha importante. ¿Por qué? Porque perpetúa la desigualdad según el origen. O sea, la educación, que es el único mecanismo reconocido para la movilidad social, ¿cierto? Para que los hijos puedan optar a mejores carreras, mejores sueldos, mejor calidad de vida que sus padres, no lo pueden hacer porque están en una especie de rueda de hámster dando vueltas sobre sí misma, que nos da la posibilidad de dar un paso adelante. Entonces, los, las familias que tienen plata para pagar una educación un poco mejor, ¿cierto?, van a seguir perpetuando esos mismos privilegios porque son privilegios que se heredan. Los que no van a seguir perpetuando esas desigualdades porque son desigualdades que se heredan. Los mecanismos que se han creado para un
poco aplacar esta desigualdad, también son desiguales en sí mismos. El CAE, que es un crédito con aval del Estado, que el estudiante lo termina de pagar casi cuando está a punto de jubilarse, y durante el tiempo que está trabajando también merma su capacidad económica, también disminuye su puntaje de evaluación para optar a un crédito para otros proyectos personales. Entonces también lo deja amarrado casi de por vida, eh, para pues, poder pagar, ¿cierto? Para poder costear lo que le permitió obtener una mejor posición. Entonces también es un círculo vicioso. En cuanto a la vivienda, también tenemos los créditos hipotecarios que son restrictivos, las tasas también son bastante altas y generan que las familias jóvenes, ¿cierto? Vivan en situación de allegados porque es muy difícil optar a un crédito, y si se llega a optar a un subsidio habitacional, se genera otra problemática, que los subsidios se asignan según criterios arbitrarios, creando segregación urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que si una familia ha vivido durante toda su vida, un par de generaciones atrás, en una comuna, y una pareja joven quiere optar al subsidio, lo más probable es que se lo den en otra comuna que esté diametralmente opuesta, alejada del lugar de origen. Entonces se van creando guetos, se van creando segregación en la misma ciudad. La ciudad, ¿cierto?, se parte en dos, los que sí pueden pagar y los que no pueden pagar. Y eso es una de las causas de la desigualdad. En cuanto al transporte, tenemos, ¿cierto?, el transporte urbano, lo que habíamos comentado, el Transantiago, a través de las concesiones. Tenemos también el transporte urbano en regiones, que al no estar concesionado, como en Santiago, se regula por el mercado, y ahí las empresas de buses pueden cobrar lo que a ellos se les ocurra y saturan las carreteras, pues generan accidentes por competencia. O sea, hay una problemática grave en cuanto al transporte público en Chile en general, en todas las ciudades. Y si hacemos un análisis un poquito más profundo mirando hacia afuera, podemos ver, y les puedo contar, que en la ciudad de Nueva York, que es la capital financiera del mundo, una de las ciudades, ¿cierto?, con más recursos del planeta, y uno de los países más capitalistas del mundo como Estados Unidos, el transporte urbano en Nueva York es de la ciudad de Nueva York. O sea, aquí tenemos un paradigma contradictorio. Nosotros somos un experimento tan fallido que ni siquiera hemos podido mantener las cosas que sí deben ser de dominio público en las ciudades, como el transporte público, y lo estamos, ¿cierto?, relegando a los privados, cosa inédita en cualquier ciudad eh, de otra parte. Lo mismo el metro. El metro es una sociedad anónima, ¿ya? Y eso lo dice todo. Las autopistas urbanas tienen dos problemáticas. Una, que los taxes estos son excesivos, son cobros arbitrarios. Y lo segundo, que muchas de estas autopistas empezaron a utilizar las redes que ya estaban construidas de antes. O sea, tomaron posesión de esas vías, y ellos no las construyeron, sino que se tomaron el control solamente y empezaron a cobrar peajes por la, por la concesión, ¿cierto? Por el mantenimiento. Entonces también hay irregularidades y un descriterio enorme por parte del mismo sistema, de las autoridades que valían este sistema, para perpetuar el uso de carreteras concesionadas. Y las autopistas interurbanas lo mismo, pues hay peajes en tramos de menos de 100 kilómetros que pueden llegar a costar hasta 5.000 pesos. Y eso para un usuario de carreteras que trabaja, ¿cierto?, que se moviliza, pagar 5.000 pesos por 100 kilómetros es un descalabro. Entonces, el transporte también es una de las aristas del sistema neoliberal y cómo nos pega como sociedad. En cuanto al trabajo, una de las principales características del sistema es que ha favorecido, ¿cierto?, la precarización del empleo mediante la subcontratación, la limitación de derechos sindicales. O sea, se destruye la forma de representación que los trabajadores tienen legítimamente para poder negociar con su empleador, y se trata, ¿cierto?, de que mantenerlo lo más aislados y divididos posible. En el caso de las empresas multiroot, y una misma empresa, de una misma matriz, esto maneja muchos root pequeños para contratar a la cantidad suficiente de empleados por cada uno de los root, cosa que no sean
una fuerza, ¿cierto?, considerable y cada uno tenga que negociar por separado. ¿Ya? Entonces, para que vayamos entendiendo cómo funciona el neoliberalismo, cómo fue diseñado para desarticular cualquier intento de, de ser superado. O sea, el neoliberalismo sí se está defendiendo. La deuda. Se le ofrecen créditos de consumo con tasas exorbitantes. Muchas veces no hay una educación financiera que respalde a la persona que toma el crédito. Y existe lo que es el anatocismo, que son intereses sobre la deuda. Si alguien no paga una deuda y se genera una mora, se cobran intereses sobre esa mora. O sea, intereses sobre intereses. Esto es un círculo vicioso que se va agrandando, y después genera que la persona caiga en DICOM, que no tenga capacidad de crédito en ninguna parte y vive el resto de su vida acogotado por deuda. Entonces aquí estamos ¿cierto?, ante un sistema que totalmente inhumano, que no es capaz de considerar otro criterio que no sea el criterio económico. La privatización es uno de los mantras del neoliberalismo. Durante la época de la implantación del modelo, se privatizaron muchas empresas en Chile que antes eran públicas, se privatizaron muchos recursos naturales, partiendo por el agua. El agua es un caso extremo. Chile es el único país del mundo donde el aprovechamiento del agua es privado. No se concibe, no es natural, no es sensato pensar que un recurso esencial para la vida puede llegar a ser privado, pero bajo el sistema neoliberal chileno el agua es privada. ¿Y quiénes aprovechan esa agua, esos derechos de agua? Principalmente las mineras, las agroexportadoras, por ejemplo los paltos que todos sabemos, el descalabro, ¿cierto?, que tienen en la región de Valparaíso, Quillota, Calera, y las transnacionales. O sea, hay crisis hídrica para los pequeños agricultores que se le están muriendo los animales. Hay zonas de catástrofes para algunas ciudades que no tienen acceso al consumo mínimo de agua para satisfacer sus necesidades diarias, pero el agua sigue siendo un bien privado que se comercializa como cualquier otro bien de consumo. Inaudito. Esto también favorece que se creen las privatizaciones, que se creen zonas de sacrificio. Medioambientalmente, la zona de Quintero sabemos que es una zona de sacrificio, quiere decir que se concentran muchas empresas contaminantes, son cerca de una docena, y la calidad de vida y los riesgos de salud de la población que vive ahí son bastante altos. Es frecuente ver que en Quintero los niños de la escuela tienen que partir de urgencia porque están intoxicados por una nube tóxica, una nube de polvo, ¿cierto? Material particulado. Entonces, vemos cómo el sistema se contrapone a un mínimo criterio de humanidad, de lo que buscamos como bienestar de la sociedad. La privatización de las empresas y los recursos naturales también es importante tenerlo en cuenta. Hay muchas empresas que antes de la implantación del neoliberalismo eran del Estado. Enel, Agua Andina, Endesa, Entel, la Compañía de Teléfono de Chile, ENAP, eh, antes de la ley de pesca, ¿cierto? Que ahora el mar es explotado por 7 grupos económicos. El mar, ¿cierto?, era un recurso que compartíamos todos los chilenos. La privatización es parte de este modelo. Los monocultivos forestales también son parte de este modelo, que se nos haga creer que los monocultivos forestales de pino o de eucalipto son bosques, también es un juego semántico. Un monocultivo industrial no es un bosque, eso hay que tenerlo súper claro. Un bosque, ¿cierto?, se define como la diversidad de especies, la diversidad de fauna y flora que puede convivir, ¿cierto?, en un ecosistema. Estos son monocultivos. Hay que decirlo súper claro para evitar confusiones. ¿Por qué? Porque los bosques en sí funcionan como cualquier industria. En vez de fabricar zapatos, se fabrican palos de madera. La televisión pública también es un rasgo importante a destacar, porque TVN, que es la televisión nacional, ¿cierto?, que debería ser de todos los chilenos, eh, se financia como cualquier canal privado. Entonces, al financiarse como cualquier canal privado, está privilegiando el rating sobre contenidos de calidad. O sea, la función principal de un canal estatal, un canal público, deberá ser llevar un nivel cultural a la población, ¿cierto? Tener contenido didáctico, tener contenido, ¿cierto?, que sea un aporte a la sociedad y no basarse netamente en criterios comerciales, como lo es ahora.
¿Cómo se relaciona el modelo neoliberal con la Constitución? ¿Cierto? Ya en la presentación anterior, si ustedes ven en este mismo canal la diapositiva anterior en la que hablamos de la Constitución, vemos que uno de los principios en que se sustenta el modelo es el principio subsidiario, que quiere decir que el Estado solo va a intervenir para compensar inequidades producidas por el mercado. O sea, cuando el privado no puede o no quiere intervenir, el mercado se hace cargo. O sea, el mercado sale a corregir los errores del mercado. O sea, el Estado sale a corregir los errores del mercado. Entonces esto habilita al privado para que ejerza cualquier actividad mercantil, restringe la capacidad del Estado a desarrollarla y se transforma en un agente subsidiario, o sea, mediante el voucher, mediante el pago a agentes privados, sin hacerse cargo realmente del resguardo de los derechos que nos corresponden a cada uno de nosotros. Entonces aquí hay un desequilibrio evidente entre los sujetos potenciales que pueden desarrollar la actividad económica, que es el sector público y el sector privado. La mesa está coja, ¿cierto? Está inclinada para el sector privado y el sector público tiene una participación mínima. Entonces, este fundamento jurídico, que es la Constitución, va construyendo el sistema político y económico que garantiza la iniciativa privada, empresarial, y el derecho y protección de la propiedad privada. Y eso nos permite entender que la misma Constitución diseña un marco para estimular esta economía de libre mercado. Entonces, el poder regulatorio del Estado queda disminuido, que es una de las características del modelo neoliberal. Recuerden que el Estado participe lo menos posible, que esté reducido a su más mínima expresión. ¿Cómo podemos superar el modelo neoliberal? ¿Ya? Aquí vamos a la pregunta, ¿cierto?, que nos planta frente al futuro. Una de las cosas que tenemos que resolver, y que hay pasos que están encaminados hacia ese horizonte, es crear una nueva constitución, ¿cierto?, que asegure los derechos fundamentales y la dignidad de todos, que eso no lo hace la constitución actual. La demanda en avances políticos, en igualdad y justicia social, dentro de un sistema que permita una mayor redistribución de la riqueza, que vimos que la concentración de la riqueza era uno de los pilares fundamentales del sistema actual. Y esa redistribución, ¿cierto?, va a permitir que mejoren las condiciones de vida de la población. O sea, en esos ejes debemos avanzar. También podemos avanzar en el colectivismo y redes comunitarias. Recordemos que el neoliberalismo se basa en lo individual ante lo colectivo. Entonces, si se desarrollan actividades colectivas, comunitarias, o se apoya a pequeñas empresas, microempresas, para desconcentrar el poder económico que tienen los grandes grupos, ¿cierto? Vamos a estar, ¿cierto?, ayudando a superar el modelo neoliberal. Eh, es importante hablar de la superación del modelo. No creo que sea conveniente decir que el modelo se debe desmantelar, se debe desbaratar, se debe derribar. Yo creo que hay oportunidad para superarlo, para ir más allá del modelo neoliberal. El modelo ha tenido algunas cosas que algunos sostienen que son favorables. Se podría, ¿cierto?, decir que se ha disminuido en los 40 y tantos años que lleva aplicado. Se ha disminuido, ¿cierto?, la pobreza, ya no es tan catastrófica como era 45 años atrás, pero ¿a costo de qué? A costo de la desigualdad estructural que ha, ¿cierto?, penetrado en todos los estratos de la sociedad. Entonces lo que nos queda ahora a nosotros es buscar alternativas para superar ese modelo. Y una de las alternativas también es procesos productivos autónomos que se basan en cooperativas. Aquí vemos en la foto una minga chilota, que una minga es una iniciativa, ¿cierto?, de los vecinos que van en ayuda de alguien que lo necesita para una actividad en particular. Puede ser cosecha, una siembra. En este caso la foto muestra que están trasladando la casa a un lugar de seguro más adecuado, pero son actividades colaborativas. Eso también es importante tomarlo en consideración. Para poder, ¿cierto?, superar el modelo, es importante que nosotros también tomemos conciencia de que lo colectivo se va a oponer al individualismo y va a ser una de las maneras para enfrentar esta nueva etapa. La organización social y territorial, crecer desde los barrios, las comunas, las regiones. eh, Entendemos que este modelo concentra la riqueza, y al concentrar la riqueza en pocas manos, también la está concentrando geográficamente en pocos lugares.
la riqueza está concentrada particularmente en Santiago y dentro de Santiago está particularmente concentrada en el sector oriente. O sea, hay zonas y cierto que de concentración del poder y la riqueza. O sea, no solamente la riqueza, la riqueza y el poder político que a veces van de la mano. Entonces, una de los caminos que tenemos que seguir es organizándonos desde nuestro territorio para, ¿cierto?, poder ir contrarrestando este poder excesivo que emana de esta concentración centralizada. El desarrollo de empresas mixtas, públicas y privadas, también es una ¿cierto?, de los caminos que podemos explorar para salir del extractivismo de recursos naturales. Recordemos que Chile particularmente lo que hace es extraer recursos naturales en bruto y venderlos como están. Hablemos del cobre, hablemos de la madera, hablemos de la producto de la pesca. O sea, hay poco valor agregado, no hay políticas públicas que le otorguen mucho valor agregado. Entonces, también es un desafío poder desarrollar investigación y desarrollo en las distintas áreas tecnológicas de la industria para poder, ¿cierto?, vender productos con mayor valor agregado. ¿Para qué decir del litio? Que es un caso también que revisamos en la presentación anterior, que el litio actualmente está en arriendo de una empresa privada que es Sokimich, que recibe migajas de lo que les queda a ellos después de venderlo, y ellos los venden tal cual como los traen casi. No hay ningún proceso productivo que le agregue un valor, siendo que el litio estratégicamente tiene un horizonte bastante, bastante favorable al ser el material con que se construyen las baterías eléctricas, baterías de celulares, baterías de notebook, que es una de las energías, ¿cierto?, renovables a las que vamos a ir migrando poco a poco como sociedad. Los combustibles fósiles ya no van a ser tan relevantes como han sido hasta ahora. Como conclusiones podemos establecer que el modelo neoliberal es el que rige actualmente muchos de los aspectos de nuestra vida. Vimos que no tan solo era un modelo económico, sino que también rige aspectos políticos y aspectos sociales. Se sostiene el modelo en la desigualdad estructural, una de las causas del estallido social. Eso es que el análisis tiene que ser súper claro. Si nosotros queremos realmente avanzar, salir de la crisis, no basta con medidas paliativas, ¿cierto?, que se enfoquen en los síntomas, no basta con aspirina. Aquí el diagnóstico, ¿cierto?, nos está indicando que el modelo al que está fracturado, si no se ataca la raíz, si no se ataca, ¿cierto?, la causa raíz del problema, lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar posponiendo la solución, pateándola para adelante, y el estallido social va a seguir por mucho tiempo más. Así que ahora se hace cada vez más necesario apuntar a la base del problema y poder solucionarla del fondo, y no desde la superficie. El neoliberalismo ya cumplió su ciclo, ¿ya? Eso hay que estar súper claro. Ya hizo lo que tenía que hacer por el tiempo que lo tenía que hacer, y ahora es momento de buscar otra alternativa. Así que muchas gracias por la atención. Nos estamos viendo a la próxima. Chao, chao.